Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Líderes Tech. El día de hoy vamos a estar con un invitado bien especial de aquí de México. Es Carlos Alberto Icaza. Él es director de servicios profesionales y preventa de ICSA. ICSA es una empresa especializada en software, en automatización, en ciberseguridad. En verdad tienen muchos servicios muy interesantes con quien vamos a estar hablando hoy y vamos a estar profundizando en temas sensibles que están en boca a boca en este momento. Así que quédense porque vamos a estar hablando con Carlos Alberto Icaza, director de servicios profesionales y preventa. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a Canadá por el espacio. No, nosotros un placer tenerte aquí, así que ¿te parece si entramos de lleno al tema con ICSA? Mira, Carlos, está muy de moda ahorita el tema de la automatización. Estamos hablando con muchos líderes de este tema. Nosotros sabemos que ustedes son especialistas en este tema. Cuéntame un poco sobre la automatización primero, porque hay muchos líderes que todavía no saben digerirla, no saben por dónde empezar, no saben qué es, cómo les pueden mejorar esto en su estrategia comercial, en su empresa, cuáles son las ventajas, ¿no? Las desventajas. Entonces, de forma concreta, ¿cómo pueden las organizaciones aprovechar la automatización, ¿no? Para mejorar lo que todos queremos, que es la productividad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, es parte como de la filosofía que tenemos nosotros de trabajo, que generalmente cuando hemos trabajado con clientes y la forma en la que abordamos las necesidades con los clientes, es tomando en primera instancia una perspectiva integral de la organización, es decir, saber que las organizaciones se componen de 4 elementos clave: de las personas, de los procesos y de la tecnología, y sobre todo, debajo de estos elementos, pues la parte de seguridad, cumplimiento y normatividad. Lo que nosotros buscamos es integrar estos puntos de clave de la organización para buscar generar valores agregados. Es decir, cuando juntamos personas, por ejemplo, con procesos, pues damos herramientas a las organizaciones para escalar. Cuando juntamos personas con tecnología, buscamos innovación. Y cuando juntamos procesos con tecnología, generamos automatización. Entonces, en primera instancia es tener esa filosofía y ese punto de vista de por qué estamos ofreciendo soluciones de automatización o de innovación. Y ya teniendo en contexto esto, pues verificar, basado en esto, cuáles son los beneficios que se pueden tener con la automatización. En primera instancia, es reducir trabajo manual, trabajo repetitivo que realmente no agrega valor que la haga una persona, pues dejándolo a un proceso automatizado pues aprovechando la tecnología. Y si esto podemos darle valores agregados a una persona para que su trabajo pues lo realice de forma más eficiente o en menos tiempo, pues le estamos dando oportunidad de innovar. Y este tema de innovación y de ahorro de tiempo puede tener pues beneficios ya más específicos para pues diferentes procesos específicos de las diferentes organizaciones, sin importar pues su rubro o su industria. Ok. Bueno, Carlos, entonces hablaste de un poquito, claro, en general de las normas, hablaste en general de las ventajas, de las desventajas y de cómo entonces ICSA no suele interactuar con sus clientes. Entonces, ¿cuáles retos actuales hay en la actualidad? En la actualidad tenemos mucha modernización, mucha tecnología. Háblanos sobre esos retos al interno de las empresas, ¿no? Y cómo las empresas también interactúan con su ambiente, ¿no? En este tema de interno-externo, ¿cuáles son los retos actuales que hay para las empresas en cuanto a la automatización? Claro. Hoy en día, algo que hemos identificado y es un reto que incluso podemos ver a nivel macro, a nivel global, es el manejo de la información. Hoy en día, y he estado revisando ahí varios estudios que dicen que pues cada día se generan 300,000 millones de terabytes de datos a nivel global. Entonces, pues esto realmente es muchísima información
Mucha de esta información se genera pues en las organizaciones y también mucha de esta información se comparten. Otra métrica interesante que revisamos en algunos estudios es que aproximadamente 300 millones de correos electrónicos se envían al día. Entonces, el gran reto que estamos teniendo es toda esa información. ¿Cuál de esa información realmente es información de valor, información accionable que nos permita tomar decisiones o sea la información valiosa? ¿Y cuál de esa información pues es ruido como tal? Entonces, un reto que tenemos y que hemos tratado de trabajar con nuestros servicios y soluciones es precisamente ayudar a nuestros clientes a poder identificar de todo este mar de información, pues qué información es de valor y en qué momento, porque también obviamente una información, pues si es importante para la toma de decisiones, pero no se toma en cuenta en su momento, pues pierde mucho valor. Entonces, claro, el objetivo que buscamos es a las personas darle acceso a la información que necesitan, como la necesitan y cuando la necesitan. Precisamente en eso que acabas de hablar, de la inmediatez y cómo vamos evolucionando tan rápido, es muy interesante saber de parte de un experto como tú, Carlos, cómo entonces las empresas hacen para asegurarse que tienen las capacidades necesarias para poder gestionar su negocio de la mejor forma, ¿no? Lo que se llama la continuidad del negocio. Por supuesto, si realmente esto pues implica, como mencionaba, personas, procesos y tecnología, primero pues identificar precisamente pues una cadena de valor y en esa cadena de valor de la empresa es qué datos, qué información tenemos que trabajar, cómo nosotros la vamos a organizar, cómo la vamos a almacenar, de forma que si personas internas que colaboran en la organización van a utilizar esta información o también si se tiene que compartir la información con proveedores, con clientes, etcétera, pues sea de la mejor forma posible y obviamente un punto importante sin descuidar temas normativos, temas de seguridad, que aseguren que la información va a ser confiable, que va a obtenerse en tiempo, que no va a ser un proceso complicado el buscar información dentro de todo este mar de información, que no sea tampoco complicado consultar la información y pues también que sea seguro, confiable y sencillo compartir la información. Claro, Carlos, y has mencionado en varias oportunidades las normas, ¿no? La normativa. Recientemente salió bueno, recientemente no, pero tenemos la normativa, la NOM 051 acá en México, ¿no? ¿Cómo ICSA ve esta normativa referente al resguardo de los documentos y las firmas digitales? Ahorita que está muy sensible, ¿no? Muy a la piel lo que son los datos personales de las personas, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo lidian ustedes con esta nueva normativa. Sí, por supuesto. Pues básicamente uno de los retos que incluso podemos decir que fue uno de los puntos que se generaron o se heredaron o que iniciaron o se aceleraron en el proceso de pandemia era pues cambiar la forma en la que trabajábamos. Anteriormente pues todavía mucha documentación tipo legal, facturación, etcétera, seguía en algunos casos manejando de forma física. Pues dado de resultados de la pandemia tuvimos que cambiar la forma de trabajar y manejar esta información completamente digitalizada, pues sin tener que estar pues haciendo contacto entre las partes que tenían que pues revisar un documento, hacer una aprobación, hacer un proceso de firma digital, enviarlo, almacenarlo, etcétera. Entonces, pues de ahí pues se aceleró este proceso de resguardo de documentos a largo plazo, clasificación adecuada y validación de la integridad de la documentación y también el tema de firmas digitales. Firmas digitales pues tienen diferentes variantes, tanto firmas digitales a través de cadenas de validación de fecha y hora y usuario que hizo la firma digital también a través de elementos de identidad como aquí en México el e-firma, que antes era la fiel, y también pues agregando temas biométricos.
Entonces, algo que nosotros hacemos o que proponemos dentro de nuestros servicios y soluciones es que todo el proceso de gestión de documentos o de información que se maneja de punta a punta, desde que estamos creando un documento, pues en vez de crearlo de forma manual, crearlo de forma automatizada y digital. Todo el proceso de realización, de validación, aprobación y el proceso de firma digital, utilizar todos estos mecanismos pues que ya están regulados por la NOM y el resguardo seguro de la información y a largo plazo y validación de que no ha sido modificada esa documentación, pues lo integramos como parte de nuestras soluciones en diferentes casos de uso, sea cual sea el tipo de documentación que se puede manejar, siendo contratos un caso típico con organizaciones, contratos entre organizaciones, contratos con personas o cualquier otro tipo de información que incluso puede ser un poquito sensible porque podemos trabajar datos de índole, los datos personales, datos médicos, etcétera, pues tener no solamente la tecnología, las capacidades, incluso también pues las certificaciones que avalan que las soluciones que ofrecemos nosotros a nuestros clientes aseguran el cumplimiento de estos requerimientos. Esto está bien, bien interesante, Carlos, en lo que nos dices. Y quisiera saber precisamente si esta información, ¿no? Que es sensible o, bueno, para cada cliente su información es muy importante. ¿ICSA la resguarda como ICSA o digamos que tienen unos perfiles cada cliente dentro de... ¿Cuál es la tecnología que utiliza ICSA para resguardar estos datos? Excelente. En esta parte, pues realmente lo que nosotros ofrecemos y buscamos es flexibilidad, dar la capacidad a los clientes pues de que ellos elijan cuáles son los requerimientos o las normativas que se requieren y nosotros pues tenemos en flexibilidad en eso. Algunos casos, por ejemplo, si tenemos algún cliente que almacena información comercial que tal vez no es 100% sensible, pues pueden estar almacenados en la nube de nuestras soluciones, que estas nubes principalmente se manejan en Azure, pues tienen todas las certificaciones necesarias tanto de seguridad de la información como también de disponibilidad, justamente tomando en cuenta pues que es importante mantener la continuidad de negocio y la confidencialidad de la información. Otros casos que si manejan información personal o información médica, pues también estas nubes que tenemos de nuestros proveedores, tienen cumplimiento de normativas internacionales, por ejemplo, todo el tema de GDPR para protección de datos personales que se tiene en Europa, muy relacionado a la regulación en México de protección de datos personales. Y, por ejemplo, para datos de médicos, tenemos la certificación, nuestros proveedores tienen la certificación de HIPAA para el resguardo de esta información médica de forma segura. De igual manera, si un cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? No quiero tener mis datos fuera de mis dominios, sino quiero tenerlo yo en mi propia infraestructura porque tengo mis controles, pues es algo que también podemos hacer sin ningún problema. Ah, excelente, excelente. Entonces realmente es bien flexible lo que es la implementación, ¿no? De la tecnología con ICSA. Es algo bien importante y que no les preguntan mucho, por eso te pregunté en dónde quedaba la información. Siempre preguntan mucho eso, ¿no? ¿Quién la maneja? ¿En dónde queda? Y cuán segura está. Así que bueno, es bien importante tu respuesta, Carlos. En cuanto a esto que estás hablando de la gestión de los documentos, ¿no? Ahora más que todo estamos hablando bastante de lo que es la información, la data. ¿Cómo ha impactado, según tu experiencia, Carlos, la automatización, ¿no? Positivamente en lo que es la gestión de documentos? Perfecto. Pues realmente hemos tenido muchos casos interesantes de eficiencia. Realmente, como mencionaba al principio, lo que buscamos es ver la organización de forma integral con las personas, procesos, tecnologías y de igual manera buscar los beneficios en esos mismos rubros. Es decir, uno de los beneficios de la automatización, como mencionaba al principio, es juntar tecnología con procesos para liberar a las personas de tareas repetitivas y manuales que realmente no agregan valor que se hagan de forma manual.
Entonces, una métrica clásica para poder determinar justamente el éxito de una solución de automatización es de qué manera estamos aumentando productividad, de qué manera estamos reduciendo tiempos de ejecución de algún proceso, y pues esto también lo podemos traducir al momento de cuantificarlo, pues en ahorros operativos. Entonces, en promedio, algo que hemos identificado, tanto en la situación previa a la automatización como posterior, generalmente una métrica que hemos identificado es que aproximadamente las personas en las organizaciones toman entre el 40 y el 50% de su tiempo para buscar información necesaria para realizar su trabajo. Entonces, pues si eso lo tomamos como pues eficiencia operativa, pues realmente estamos perdiendo pues valor al buscar información de forma tradicional o de forma manual. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente ver de qué manera podemos reducir el tiempo de consulta de información, porque si esta información, por ejemplo, nos sirve para facturación, pues lo que vamos a entregar como beneficio a la organización, pues es que el cash flow pues pueda ser más ágil, porque pues la información se tiene a la mano, se envía la facturación, se realiza el proceso de cobranza y pues se reducen los tiempos de cobranza y aumenta el flujo de caja. Un caso, ya entrando un poquito más a detalle, un caso que tuvimos con un cliente, el caso de uso que teníamos era justamente el proceso de entrega de sus pedidos. Entonces ellos lo que hacían es que pues todos los pedidos los entregaban y se firmaba un documento de entrega pues de forma manual. Si llegaba a haber incidencias de que algún producto llegó o dañado o incompleto o fue una entrega parcial, pues el proceso no continuaba hasta que el transporte regresaba al centro de distribución y se disparaban pues los procesos correspondientes de recepción para poder empezar a facturar, enviar el papel al área de facturación, etcétera. Y si había alguna incidencia de artículos dañados, incompletos, etcétera, pues hacer otra vez el proceso de envío y pues ahí perder cierto tiempo. Entonces, al nosotros automatizar la gestión de documentación de este proceso de entrega, pues lo que hicimos fue que en el momento en el que llega el transporte a entregar el equipo, en ese momento se tiene ya pues los proof of delivery pues ya integrados en el sistema. Si llega a haber una incidencia también ya llega inmediatamente, y los responsables pues en vez de esperar a que termine el proceso o que regrese el transporte con toda la documentación, pues ya pueden mandar a cobranza esta documentación de forma automática, y pues ya el proceso de facturación pues se volvió prácticamente inmediato al momento de que se hace la entrega de la mercancía. Entonces, ese es un ejemplo de algunos que tenemos de cómo pues esta automatización y tener la información a la mano y de forma inmediata pues puede traducirse en beneficios, no solo reducción de tiempo o beneficio operativo, sino también pues ya desde la perspectiva financiera. No, sin duda alguna, como acabas de decirnos, te agradezco el ejemplo porque así pues haces tangible, ¿no?, lo que estamos hablando, y el gap en lo que es la agilización de los procesos es increíble como acabas de demostrar. Y precisamente en eso es que quisiera hablar, porque puede haber muchas personas, muchos líderes que nos estén viendo y estén buscando sobre este tema y se preguntan entonces, bueno, yo quiero entrarle a la automatización, pero ¿cuáles son los retos que a mí me pueden esperar? ¿O cuáles son los retos más comunes, Carlos, que los líderes se pueden esperar al dar ese paso y decir, sí, está bien, adoptemos automatización en la gestión de documentos para mejorar tiempo, como dices tú, para mejorar también el tema financiero? ¿Cuáles son esos retos que generalmente se ven cara a cara al momento de dar ese paso, ¿no? De decir sí. Perfecto. Uno de los retos típicos que digamos que es parte del proceso es el trasladar como el esquema de trabajo de un esquema o manual o semidigital a 100% digital.
Y a esto con lo que me refiero es, pues generalmente todo el proceso que lleva de gestión automática de diferentes tipos de documentos, pues se trabajaba justamente con información que se tiene en físico. Entonces, el primer paso que hacemos es identificar qué de esa información es importante o es crítica digitalizar, para empezar por esta parte, y ya después cómo vamos a trasladar ese proceso que se estaba realizando de forma manual a un esquema digital. Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, considerar anteriormente para este caso de este cliente, pues tal vez el equipo de logística, los transportistas, cuando entregaban los pedidos como lo hacían en papel, pues no necesitaban llevar nada más que su lista de remisiones y firmarlas. Pero pues ya al momento de digitalizar el proceso, pues ya lo que necesitan es tener un dispositivo móvil con salida a internet para poder realizar el firmado digital y el envío en automático de remisiones firmadas. Entonces, esos detalles, aunque pueden ser muy simples, por decirlo de alguna forma, muchas veces pues los pasamos por alto al momento de digitalizar un proceso. Entonces, ese es uno de los típicos elementos que identificamos, que precisamente por eso algo que nosotros hacemos es, en primera instancia, pues un assessment para ver de qué manera podemos ayudar y cuáles son los requerimientos críticos o importantes o los retos que se tienen que identificar y que se tienen que trabajar. Y pues vamos trabajando en conjunto la forma de llevar a cabo esos retos. Algo que anteriormente, también complementando, llegamos a ver al principio como un reto, pero se ha ido cambiando ese esquema, es el tema de adopción de este tipo de tecnologías digitales. Obviamente, en algunos casos, pues cambia la forma de trabajar. Antes identificábamos un poquito más de resistencia a ese cambio, entonces ahí manejábamos estrategias de administración del cambio, pero últimamente sí hemos visto como que, pues al momento de transmitir la idea o el objetivo, el beneficio del proyecto, y que las personas justamente identifiquen que el objetivo del proyecto es facilitar su trabajo, creo que ahí es cuando se suben justamente al proyecto y este componente que antes pudiera haber sido considerado como un reto, ahora se vuelve un potencializador que nos ayuda a llevar de mejor manera los proyectos. Mira, me sorprende bastante porque has tocado un punto bien, bien interesante. Justamente es la adopción de la tecnología junto a la cultura y las políticas de cada cliente, ¿no? Porque cada empresa, pues, como decías tú, son diferentes. Y uno de los aspectos, uno de los retos que se hace bien común dentro de este ambiente es justamente cómo implementamos la tecnología superando los miedos, ¿no?, que tiene cada cliente en cuanto a su cultura, en cuanto a su nicho. No me toquen esto ya está probado, pero tenemos que hacer ciertos ajustes. Y que ahora ya empecemos a oír declaraciones de que hay más concientización. Entonces quiero entender sobre las ventajas que esta tecnología, o la tecnología, en este caso la automatización, en la gestión de documentos, como puede ser también la ciberseguridad, que más adelante vamos a hablar un poco sobre esto también, Carlos, es que ya están tomando conciencia, ¿no? O sea, digamos que ya se ponen del lado del proveedor, ¿no? En este caso de la tecnología, y ya no están consiguiendo tantas fricciones, ¿no?, en cuanto a la cultura y la directiva de cada cliente. Sí, correcto. Y justamente es un punto que buscamos abordar al iniciar algún tipo de iniciativa, algún tipo de proyecto con los clientes, es justamente eso. O sea, la visión es, en todo momento, pues va a haber los mismos componentes en las organizaciones. Toda organización va a seguir teniendo personas, va a seguir teniendo procesos y tecnología. Las personas pues van a seguir trabajando. Lo único que nosotros buscamos hacer es, en este proceso, es reduciéndoles el trabajo manual repetitivo o ineficiente que pues les puede quitar un tiempo importante de su tiempo. En vez de eso, les damos herramientas para que les ayude a innovar. Si antes me tardaba X tiempo en hacer
el procesamiento de una factura y ahora me tardo la mitad, pues el beneficio es para mí como colaborador. Entonces, al tratar de tomar ese enfoque con los equipos de trabajo, el objetivo del proyecto es beneficiar a toda la organización y cada uno tiene un beneficio personal, creo que es la forma en la que hemos tenido éxito en adopción de este tipo de tecnologías. Excelente, que son muy buenas noticias escuchar este tipo de respuestas que ya los clientes, y bueno, y tanto también Ixad tiene, ¿no? Dentro de su ADN este proceso, esta dinámica que ayuda a los clientes a adoptar las nuevas tecnologías de una forma mucho más sencilla, ¿no? Más ágil. Eso está excelente. Carlos, también hablabas dentro de este mismo tópico, hablabas sobre empezar con cosas a veces más sencillas, ¿no? Dentro de los obstáculos que pueden ser que se presenten a la hora de decir, ok, vamos a automatizar. Y eso es algo también bien interesante. A veces también nos llegan preguntas sobre el budget, ¿no? Sobre cuánto tenemos que invertir. ¿Qué dices tú en tu experiencia sobre esto? ¿Cuál es la asesoría, no? ¿Qué es lo que le puedes decir a los líderes? ¿Empieza mejor desde de poco a mucho? ¿Empieza mejor no? ¿O puede ser una asesoría? ¿Qué le puedes decir tú a ellos? Ok, de acuerdo. Hay justamente algo que trabajamos mucho y es parte también de nuestro enfoque. Es justamente, pues menciona eso. El objetivo de todo proyecto es dar resultados y cuando son proyectos, pues digamos un poquito más, eh, com- por decirlo de alguna forma, más radicales que implica un cambio en la forma de trabajar de las personas. El enfoque que tenemos es, pues una cosa es platicar de los beneficios y mostrarlos y poner pues todos los casos de estudio que tenemos. Y también la otra es que vean de forma tangible el beneficio que están teniendo ya al implementar una solución de gestión y de automatización. Entonces, lo que sí buscamos muchas veces es precisamente eso, proponer le llamamos un quick win a los clientes, algo que permita justificar la inversión, que puedan tener un retorno de inversión ágil, que puedan ver beneficios de forma tangible y después de ahí ir escalando pues los casos de uso que se pueden tener en nuestras soluciones. Al final, casos de uso de gestión y de automatización de contenido, de documentos y de información, pues hay muchísimos, hay para todas las áreas de una organización, pero justamente lo que buscamos es cubrir un caso que tenga valor muy grande, que tenga una complejidad de baja media para demostrar justamente el valor y el beneficio de la inversión. Y ya después lo que sigue simplemente es pues obtener más rendimiento o más utilidad de una inversión que ya se hizo y que incluso ya se pagó, por decirlo de alguna forma. Entonces, Carlos, definitivamente este es el esquema. sí. Carlos, y justamente hablabas del quick win, ¿no? Que tienen ustedes como política interna en cuanto a esa inversión, ¿no? ¿Podríamos hablar, Carlos, te podríamos preguntar de cuánto es un intervalo en general para dar resultados dentro de una inversión X? O sea, ¿ustedes tienen eso medido? ¿Como cuánto o un ejemplo de algún? Sería buenísimo para que los líderes puedan ver, mira, estamos hablando de semanas o podríamos hablar de empresas más grandes de meses, como hay otros casos, ¿no? Que pueden ser días inclusive. ¿Tienen algún parámetro de tiempo? Sí tenemos un parámetro de tiempo. El tiempo promedio de retorno de inversión es aproximadamente 10 meses para un proyecto genérico de gestión documental. Obviamente el caso de uso puede cambiar y puede aumentar o ajustarse el tiempo de retorno. Por ejemplo, en el caso de otro cliente que tenemos que utilizó la herramienta para el tema de facturación, ellos pues diariamente generan un volumen muy alto de facturas al día y los tienen que guardar en un repositorio para que todas las personas de call center y personas de ventas pues puedan acceder a las facturas que ellos emitieron para hacer pagos o para surtir los artículos. Entonces,
para ellos el retorno de inversión esperado era que antes utilizaban otra tecnología que era mucho más pues costosa, tanto en infraestructura como en licenciamiento. Entonces, pues prácticamente al mes que tenían que hacer la renovación contra la solución que nosotros ofrecimos, pues tuvieron pues retorno de inversión de forma muy rápida, porque ahorraron costos significativos en su operación. En el caso de este cliente que hacía el tema de remisiones para acelerar la cobranza, pues también el retorno de inversión pues tomó 3 a 6 meses. Para otros casos puede tomar aproximadamente 10 a 12 meses, y algo que tenemos como promedio también es que en un promedio de 3 años tenemos un retorno de inversión de hasta un 400%. Entonces, obviamente entre más adoptemos y más casos de uso generemos para este tipo de solución de automatización de gestión de contenido, y conforme va a pasar el tiempo, pues el ROI va a ir escalando, no de forma lineal, sino pues un poquito más pronunciado. Wow, eso está súper interesante. Creo que hay que remarcarlo. Un retorno de inversión del 400%. Creo que eso es una cifra que mueve mucho, sobre todo a nivel, ¿no? De liderazgo, de C-levels. Está excelente, Carlos. Muy buena esa información que nos entrega. Y precisamente entonces, para darle un poco de cierre a esto de la automatización, ¿cómo ves tú la automatización evolucionando? Yo sé que esta tecnología está en pleno proceso de implementación, pero seguramente sabes, estás de acuerdo conmigo, las tecnologías siguen evolucionando, la automatización de gestión de documentos va a seguir evolucionando. ¿Cómo ves la evolución de esta tecnología y la implementación en lo que es los documentos, ¿no? Y qué impacto va a tener, ¿no? En un futuro. Perfecto, sí, sí, por supuesto. En esta parte la verdad es que es algo que estoy muy atento y muy emocionado, porque he visto a lo largo del tiempo de qué manera pues nuevas tecnologías están impactando directamente a beneficios sobre la automatización de gestión documental. De forma más precisa, hay 2 puntos que me llaman mucho la atención, que ahorita ya están implementados, ya están ofrecidos en nuestras soluciones, que ayudan pues realmente en gran medida a nuestros clientes. Uno es en el proceso de digitalización y el otro es en el proceso de buscar y trabajar con la información. En el proceso de digitalización, pues ya toda la tecnología relacionada no solamente con reconocimiento de caracteres, sino también de inteligencia artificial para entrenar a la solución y para que la solución tenga cierto aprendizaje de qué tipo de información estoy digitalizando, pues lo que nos ayuda a hacer es que, pues al momento de hacer un proceso de digitalización de información, pues en vez de tener que estar clasificando de forma manual o almacenando de forma manual e individual este contenido, pues ya las herramientas nos ofrecen capacidades para poder identificar de forma automática qué tipo de documento es y leer el documento para decir, este documento es una factura de tal cliente, con tal monto, con tal fecha, la etiqueta y la organiza de forma automática. Entonces, esto pues no solo nos da más precisión, sino que también nos reduce tiempo y nos permite pues trabajar procesos de digitalización pues en mucho menos tiempo de lo que nos tomaba antes. Y el otro punto es la forma en la que nosotros consultamos y trabajamos con esa información digitalizada. Y para esto está muy relacionado con temas pues que hoy en día están muy de moda, con temas de inteligencia artificial generativa, es decir, pues no solamente que nos prediga o aprendizaje de máquina, sino también interactuar con esta inteligencia artificial. En específico, lo que hacemos, y está bastante interesante, es que podemos tener un asistente personal al que le podemos preguntar acerca de los documentos que tenemos en la organización. Entonces, si, por ejemplo, quiero leer un contrato y de este contrato, no sé, son 20, 30 páginas. Si quiero obtener información clave, lo que puedo hacer es a este asistente le puedo decir, oye, necesito que me hagas un resumen de X cantidad de párrafos de este contrato. Necesito que me busques si hay una cláusula de este tipo. Claro, muy interesante, Carlos. Y precisamente hablando
trajiste a colación la inteligencia artificial generativa, sin duda alguna está en bocas de todo en este momento. Y tengo que hacerte la pregunta, Carlos, ¿cómo ves tú precisamente la implementación de la inteligencia artificial generativa en este momento en las empresas, ¿no? Se está hablando mucho de puestos de trabajo, si va a sustituir profesiones. ¿Cómo desde ICSA inclusive, y tú como líder, ves estos temas que se están abordando? ¿Los clientes se los preguntan? ¿Les ha salido en la mesa, ¿no?, de negociación? ¿Realmente sucede que la inteligencia artificial sustituye puestos laborales? ¿Es así hasta cierto punto? O sea, ¿qué piensas tú? Cuéntanos. ¿Qué hace también, ¿no?, ICSA con este tema? Claro, nos ha tocado para este aspecto, pues los dos casos completamente opuestos, que lo ven como una forma de optimización de costos y por otro lado que lo ven como una preocupación de reducción de posiciones. Yo personalmente lo que pienso es que más que uno de esos dos extremos es realmente determinar el uso, el beneficio y cómo vamos a transformar a la organización para que se adopte este tipo de tecnologías. Y para esto lo que me refiero es perfilar a las personas que realizan cierta actividad a poder utilizar de mejor manera este tipo de tecnologías generativas. Es decir, si mi trabajo es hacer resúmenes de un documento, de todos modos, pues voy a hacerlo, pero ahora en vez de trabajar 2 documentos al día, pues voy a hacer 10, 12 documentos y con mayor precisión. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer en ese aspecto es tratar de reenfocar este tipo de conversaciones al decir, no vamos ni a sustituir, ni vamos pues a mantener las cosas como siempre, sino lo que vamos a hacer es transformar la forma en la que las personas van a trabajar. Y para esto, pues también algo que se necesita tomar en cuenta es el skill set que van a tener estas personas, que ya va a cambiar completamente y va a estar más enfocado a utilizar las tecnologías de inteligencia artificial para realizar las actividades de forma más rápida. Entonces, ese es el enfoque que buscamos entregarle, que en vez de, pues, tal cual pues quitar posiciones, más bien lo que estamos nosotros pensando es reubicar, dando un skill set diferente para aprovechar el uso de inteligencia artificial. Me parece un enfoque súper interesante, Carla, de verdad que sí, porque es como tú dices, algunos están en unos extremos, otros están en el otro lado del extremo, ¿no? Así que me parece muy bien, es como reorientar la fuerza laboral, ¿no? Y claro, justamente a saber también utilizar la herramienta, ¿no?, tecnológica, está muy bien, me parece muy interesante. Carlos, sabemos, y ya como para ir dando, se nos está acabando el tiempo y yo feliz de seguir hablando contigo, pero quisiera no terminar la entrevista sin preguntarte sobre la ciberseguridad. Sabemos que ICSA también tiene soluciones de ciberseguridad y es súper interesante saber entonces cómo ustedes manejan la ciberseguridad teniendo toda esta experiencia, ¿no?, de automatización también de soluciones con lo que es la gestión de documentos, etcétera, etcétera, y con todos los datos que se generan. Me imagino que ven desde cerca, desde un punto de vista bien interesante lo que es la ciberseguridad. Abórdanos de forma, digamos, como general, ¿cómo están ustedes, cómo ven los desafíos relacionados a la ciberseguridad desde este punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo ve ICSA? Sí, por supuesto. Ahí para esto realmente el enfoque o la razón por la que tenemos también esta unidad de ciberseguridad es precisamente porque el enfoque que estamos teniendo es dar soluciones de punta a punta. Entonces, por ejemplo, para el tema de gestión de la información, no solamente, o sería algo incompleto abordar solamente la parte funcional de gestión de la información o de la documentación, sino también una parte que trabajamos es, bueno, estamos gestionando la información, tenemos certificaciones, controles, políticas, etcétera, para asegurar su cumplimiento, pero pues también podemos apoyar a hacer una perspectiva más amplia de cómo trabajar con la documentación, con la información. Entonces, los servicios que ofrecemos tienen un enfoque más orientado hacia el tema de también servicios administrados y consultoría,
donde podemos empezar desde la parte consultiva, hacer un análisis de exposición, hacer un análisis de clasificación de la información o si tienen estos controles de clasificación de la información, y de ahí posteriormente pues vamos viendo en conjunto qué tipo de necesidades hacen sentido desde la perspectiva de ciberseguridad. Si desde la parte de exposición y entrar un poquito más a detalle a análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, atención de incidentes de seguridad, herramientas que nos ayuden al escaneo proactivo, preventivo y también correctivo de vulnerabilidades que se tengan en aplicaciones, en infraestructura, en endpoints, etcétera. Entonces, pues buscamos precisamente por eso tener esa perspectiva integral, ofreciéndola como servicio, pues por decirlo de alguna forma, a la carta, o también como servicio administrado para pues no distraer al negocio de sus actividades primordiales. Excelente. Carlos, permíteme rápidamente hacer doble clic en el tema de la ciberseguridad, hablando de los endpoints. ¿Por qué? Porque también es un tema que todos estamos hablando en esta etapa, porque bueno, hay mucho home, la gente está trabajando desde las casas, ¿verdad? ¿Cómo maneja los servicios que tiene ICSA para controlar la actividad laboral que se hace desde casa o la actividad laboral que se hace fuera, ¿no?, de lo que es la empresa como tal? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto hoy en día, sobre todo que ha ido evolucionando un montón, ¿no? Sí, por supuesto. Pues realmente como parte inicial o la forma en la que nosotros concebimos los servicios es tomando en cuenta precisamente esto, que pues hoy en día es totalmente común y normal que haya empresas híbridas, y justamente lo que buscamos es que tanto nuestras soluciones como nuestros servicios se adapten perfectamente bien a ese entorno híbrido. Entonces, pues realmente parte tecnológica o desde la perspectiva tecnológica de nuestras soluciones de seguridad están hechas para funcionar en un esquema híbrido, y que no implique también un punto adicional a considerar o ajustes que se tengan que hacer en la forma en que entregamos los servicios, sino que ya es como viene desde la concepción de los servicios. Claro, sin duda alguna hay que evolucionar, porque no solamente, ¿verdad?, las empresas, sino el servicio como tal tiene que evolucionar para estar a la par del mercado. Carlos, ha sido un gran placer tenerte aquí, hablar de temas tan interesantes como lo que es la automatización y gestión de documentos, hablar un poquito sobre la ciberseguridad. Esperamos poder tenerte de nuevo, porque no, en Líderes Tech eres bienvenido para seguir ahondando en este tema de la tecnología tan interesante. Espero que te hayas sentido muy bien acá y, como te digo, eres bienvenido cuando quieras regresar. No, al contrario, muchas gracias por el tiempo, el espacio. Pues muy buena entrevista, y espero pues también a la audiencia que haya sido de mucho interés. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes que se quedaron hasta el final, gracias también por estar con nosotros. Todo este material es muy, muy importante. Compártanlo. Pueden darle clic, pueden hacer sus comentarios, pueden mandarnos sus preguntas a nuestro newsletter, a nuestro correo. Recuerden que toda esta información la pueden ampliar en tectegia.com y en tectegiasummit.com. Acá abajo también van a tener en la descripción todo lo que son los contactos de ICSA, si quieren hacer doble clic con ellos y pues seguir ampliando la información. Acá abajo le vamos a dar toda la información. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Recuérdense que la idea de nuestro programa es que conozcan a los líderes y las empresas que están transformando nuestro mundo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar hasta el final. Chau, chau.